Regenérate. Regenérate. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinar del ciclo del proyecto Regenérate que hemos iniciado esta semana, este pasado lunes, con estas tres primeras sesiones en torno a tres temáticas vinculadas a la regeneración, al planteamiento de modelos regenerativos en espacios naturales de interés turístico, con foco en la isla de Tenerife, Islas Canarias, pero con una vocación global a partir de la identificación, de la visibilidad y también de la implicación de diferentes profesionales, proyectos e iniciativas de diferentes partes del mundo. En torno a este proyecto, a esta iniciativa, Regenérate, que pretende ser un espacio de reflexión colectiva para ir aunando ideas, propuestas, también casos de referencia de buenas prácticas en torno a este tipo de propuestas, a este tipo de modelos, tratando también de hacer mucha pedagogía, generando conciencia, sensibilidad y tratando de proyectar posibles soluciones, digamos, atendiendo pues a contextos que pueden ser muy variopintos, pero que de algún modo pues enfrentan retos que son muy transversales de gestión, vinculado a lo que es el atractivo natural de estos espacios y la atracción que hacen también de flujos turísticos, ¿no? Y buscando de algún modo un punto de equilibrio entre ambas cuestiones, también tratando de generar espacios de encuentro entre la población residente de los territorios en donde se plantean este tipo de modelos, también hablando particularmente de la isla de Tenerife, y la población visitante, ¿no? Esa dualidad entre visitantes y residentes, tratando también de que confluyan pues, las necesidades de unos y de otros. Con este afán hemos planteado este primer ciclo de webinars. Vendrán otras actuaciones en próximas semanas y meses, dirigidas a público profesional, también dirigidas a público final, a empresas, digamos, que tengan una especial sensibilidad por estos temas. En ese sentido, invito a toda la audiencia, tanto a aquellos que nos estén viendo ahora en directo como a aquellos que vean este webinar en diferido, que sigan las redes sociales del proyecto, que estén atentos a los próximos pasos que vamos a ir dando. Pretendemos generar una red de trabajo muy amplia, muy diversa, en donde todos y todas pueden aportar a buen seguro. Y sin más, pues, si les parece, vamos a ir entrando y aterrizando en la temática del webinar de esta tarde, el tercero de esta semana, en donde vamos a tocar una temática que creo que es muy relevante, hablando sobre todo de contextos insulares. Partimos de la isla de Tenerife, con lo cual nos interesa, también es un foco de interés, pues las diferentes problemáticas, los retos de gestión, las oportunidades que se presentan en la gestión de territorios insulares por su fragilidad ecosistémica, por la dificultad de acceso a determinados recursos y lo que eso conlleva también. Y en ese sentido, pues vamos a hablar particularmente de cómo afrontar la escasez de agua y energía y cómo afrontar una gestión integral de ambos recursos en el contexto de espacios naturales, particularmente en territorios insulares, aunque vamos a tener un invitado, un panelista, en este caso del otro lado del Atlántico, siguiendo con la línea de los dos webinars anteriores, en este caso de Chile, en donde va a hablar de una isla, pero con otro enfoque, digamos, pero que creo que también puede ser igualmente válido y que de algún modo pues también va a generar una visión diferente, complementaria y que a buen seguro va a enriquecer, digamos, las aportaciones y el debate que vamos a tener en el día de hoy. Sin más, me voy a ir despidiendo, dando paso a la moderadora, a la dinamizadora de la sesión. Para mí, como sucedió ayer, es también un gran placer poder dar paso a Mireia Cabrera, amiga, compañera de batallas, digamos, y de largo recorrido en diferentes proyectos e iniciativas. Ella está ubicada en Aragón, en el Pirineo aragonés, es consultora, es también empresaria de turismo rural desde hace muchos años, con una casa, bueno, gestiona una casa rural, copropietaria de una casa rural fantástica, maravillosa, Jardinet, que forma parte además de una red estatal, la red Ecotour, a la que pertenece también
el agroturismo Maricruz de Luis y Alicia, que vimos el lunes en el primero de los webinars. Para mí una iniciativa de referencia en turismo rural ecológico y ecoturismo a nivel estatal. Eso ya digamos que dice mucho de las iniciativas que forman parte de ella y Mireia pues es una de sus impulsoras y además pues está metida en múltiples proyectos ahí en Aragón, también vinculado al turismo ornitológico, a turismo de espacios naturales y a buen seguro y temas de gestión climática también y a buen seguro pues toda esa experiencia, todo ese bagaje Mireia pues servirá para generar un paraguas, un telón de fondo muy interesante para conducir la sesión de hoy. Así que, sin más, Mireia, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida y el webinar es todo tuyo. Gracias. Gracias, Javier. Pues el placer es mío, desde luego, estar aquí. Iremos a tajo. Sí que puntualizar que hoy no estoy en Aragón, estoy en Asturias, en otro proyecto también muy interesante, pero que aquí los protagonistas son nuestros ponentes que ya quería dar paso, bueno, con el título del programa, que hoy del webinar es Gestión Integral de los Recursos en las Empresas Turísticas, de cómo afrontar la escasez de agua y energía. Y quería ir dando paso ya o al menos presentarlos brevemente a cada uno para que los vayáis ya conociendo y os vais orientando en qué nos vamos a tratar este rato que estamos juntos. Quería dar la bienvenida a Araceli Raimundo. Araceli se encuentra en Santa Cruz de Tenerife, es arquitecta especializada en arquitectura y urbanismo sostenibles y ha realizado varios trabajos en investigación sobre la adaptación de la arquitectura al clima y es coautora del Manual para la Sostenibilidad de la Arquitectura de Canarias. Así que bienvenida, Araceli. Muchas gracias, Mireia. Un placer estar aquí. Muy bien. También daremos paso a Irene Sahún. En este caso ella viene de otra isla, de Menorca, tiene larga experiencia también sobre sostenibilidad en sistemas insulares. Es licenciada en Ciencias Ambientales, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito de la gestión de proyectos europeos de medio ambiente, entre varias propuestas y trabajos que ha hecho, que es bastante extenso, pues entre 2015 y 2023 fue directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Y yo creo que su parte, aparte de que es autora de numerosas publicaciones y ponencias, yo creo que su parte también será muy interesante en el tema que nos acontece hoy en esta tarde. Así que bienvenida, Irene. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien. Y el siguiente ponente es Jorge Moller, director de Regenera ONG. Es naturalista y empresario turístico con una amplia trayectoria también en el diseño de productos de naturaleza y el contacto con comunidades locales. Jorge es pionero en la promoción de un turismo sostenible en Chile y América Latina, gran divulgador y de una amplia experiencia, y que actualmente es director del programa para GSTC en Latinoamérica, el Global Sustainable Tourist Council, y del programa estratégico mesorregional Ruta Escénica Lagos y Volcanes. Yo creo que esa visión, como decía Javier, que no es una isla, pero el desierto les obligará a actuar como tal. Yo creo que esas tres partes serán muy interesantes ver qué propuestas tenéis. Y en realidad, bueno, yo sí que quería hacer, tengo un pequeño introducción para hablar de este tema. Es verdad que yo tengo una parte más en la visión del cambio climático, siempre la tengo muy presente y por eso creo que lo he introducido un poco por ahí. Aunque esto luego tratará de qué soluciones y qué recursos, ¿no?, vamos a conseguir sacar de todo esto. Y voy a ser así muy directa desde esta perspectiva que os digo como consultora de climática en turismo, especializada en turismo, y es que creo que hemos de tener todos claro que nos encontramos ante una emergencia climática, que no se nos puede olvidar, y con todo lo que conlleva. Pero para el tema que estamos, no solo es el aumento de la temperatura media global del planeta, que es un indicador que ya sabemos que es vital en la situación que nos espera,
sino que el componente local es muy importante, porque a nivel local puede afectar de muchas maneras imprevisibles, como las sequías más prolongadas, más evapotranspiración, distribución de la pluviometría que queda alterada entre las estaciones. Los problemas climáticos pueden ser más acusados o más extremos en unos destinos más que otros. Y las islas precisamente se están viendo que son lugares más sensibles a estos cambios. Hay muchos fenómenos que ya los estamos viendo, pero es que hay muchos otros más que están por llegar y son imprevisibles. Algunos pueden suponer pequeñas variaciones, pero posiblemente para los espacios naturales que estamos hablando en estos momentos, donde se alberga la mayor biodiversidad, sean más problemáticos y más sensibles, ¿no? Por otra parte, todas estas consecuencias derivadas del cambio climático vienen por un tema energético, como todo el mundo sabe, que es la quema de combustibles fósiles. Así que estamos entrando en un círculo vicioso, es decir, que si no se toman medidas en la parte energética, vamos retroalimentando el problema. Es más, lo vamos escalando de forma exponencial, según lo van diciendo y nos van alertando los expertos. El turismo no es ajeno al clima y tampoco debería ser ajeno a la disponibilidad de los recursos naturales de un destino turístico como las Islas Canarias. Ante este panorama también tenemos buenas noticias, evidentemente, y es que los expertos climáticos nos cuentan que todavía estamos a tiempo de actuar. Estamos a tiempo de llevar a cabo iniciativas y acciones para conseguir el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta. Porque el sector turístico no debería ser ajeno, vuelvo a insistir, a esa responsabilidad que tiene como parte implicada. Por eso hemos de ir explorando nuevas propuestas e inspiraciones que nos ayuden a valorar cuáles son las que debemos aplicar según nuestras particularidades. ¿Qué es lo que pretende estas sesiones webinars? Ponernos delante del espejo y nos digan que sí hay opciones, alternativas y herramientas para que el sector turístico asuma y coja el timón por su parte. Esa parte que sí pueden hacer ellos. Es un problema global, está claro, pero parte de las soluciones son locales. Así que vamos a ver qué propuestas nos presentan, que seguro que tendréis ya muchas ganas de conocerlas, yo principalmente, y vemos cómo cambiar este círculo vicioso por un círculo virtuoso. Yo creo que Araceli nos va ya a dar paso, te damos paso a tu presentación y que empieza cuando quieras. Muy bien. Pues nada, buenas tardes de nuevo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que centrar un poco la reflexión en lo que nos está pasando, que es el cambio climático. Lo que nos está pasando, no lo que estamos provocando, ¿no? Entonces, yendo directamente a gráficos, el 88% de los gases de efecto invernadero tienen que ver, te voy diciendo cuando pasan las diapositivas, ¿vale? Todavía no hace falta. El cambio climático está producido sobre todo por los gases de efecto invernadero y el 88% de estos gases en Canarias están producidos por el sector de la energía. Este consumo es sobre todo consumo energético, pero también el consumo hídrico, porque en Canarias está totalmente vinculado el binomio energía y agua. Y luego además el sector de los que más consume es el de la movilidad. Tenemos una movilidad insostenible que no es solamente cambiar el coche a un coche eléctrico, sino que los atascos y la insostenibilidad del modelo es flagrante, ¿no? Entonces, de esta movilidad podemos hablar de dos: del transporte terrestre, que es incluso más alta la huella que la del transporte aéreo, a pesar de que nuestro 40% de PIB viene del turismo. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta a nivel territorial de planeamiento. Tenemos un urbanismo muy disperso, donde vive la población, y luego tenemos un modelo económico que es bicéntrico. O sea, las oportunidades laborales están sobre todo en el área metropolitana y en el sur, que es donde está el turismo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Es imposible, viviendo en núcleos tan dispersos, sin buenas dotaciones y teniendo que desplazarse a los lugares donde están las oportunidades laborales, pues ahí tenemos los atascos. Pero luego también hay que sumar al tema energético, que eso sí que es un tema que no aparece en los gráficos,
que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la agricultura son muy bajitas, normalmente es entre un 1 y un 3%, pero seguro que no están teniendo en cuenta que el 90% de los alimentos que consumimos vienen del exterior, con lo cual eso significa transporte, refrigeración, gestión de los residuos y demás, ¿no? Y otro tema ya para cerrar el análisis inicial sería la falta de ineficiencia que tienen los edificios canarios, que estuvimos exentos de ni siquiera tener aislamiento térmico hasta el año 2006. Dicen que hay suecos que nunca habían pasado tanto frío como aquí en Canarias. Entonces, para mí el resumen un poco del diagnóstico es que se ha diseñado el territorio y el modelo económico en función de algunas oportunidades y sin tener en cuenta las debilidades y amenazas al territorio, ¿no? Entonces, en la materia del agua, y si quieren pasen la diapositiva siguiente, por favor, creo que es un problema importantísimo el que tenemos, porque está muy vinculado a esa escalada, Mireia, que tú hablabas, exponencial de consumo energético, si las medidas que se van a adoptar son las que se están pensando, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder tener la emergencia hídrica controlada, pues se está hablando de instalar muchas desaladoras que lógicamente están en la costa, con lo cual luego no es solamente la energía que vamos a consumir en desalar el agua, sino que además luego hay que bombearla desde la costa hacia medianía. Luego además tenemos el 50% de las redes con pérdidas de abastecimiento, con lo cual si eso no lo arreglamos antes, tampoco hemos solucionado el problema. Y si pasas a la siguiente imagen, lo más preocupante es lo que quieren hacer con la depuración. Hay una depuración industrial, que es la que están pensando hacer, que la van a poner también en la costa y que va a afectar bastante al paisaje y va a consumir muchísima energía también. No sé si hay otra imagen ahora. Entonces, bueno, pues hay algunas oportunidades del territorio que no se están teniendo en cuenta, como es que en las zonas rurales de medianía, que hay núcleos de menos de 5.000 habitantes, se puede perfectamente tratar de depurar las aguas con depuración natural, que además es muy agradable para el paisaje, genera biodiversidad, aprovechando el desnivel no se consume casi energía y así se aliviaría considerablemente la necesidad de esas depuraciones industriales en la costa. Entonces, pasa por favor a la siguiente. El problema también que yo veo es el 40% del PIB está basado en el turismo. Esto que podría leerse como una ventaja, a mí me parece que no es tanta ventaja porque realmente el turismo consume muchísima energía también. El turismo ocupa más o menos el 8% del suelo construido y sin embargo, como vemos en este gráfico, consume prácticamente la mitad de energía que lo que consumen los hogares. Y muchas veces estamos haciendo unas ofertas diferenciadoras que no son adecuadas a nuestros recursos escasos y estratégicos, como son, por ejemplo, los campos de golf o el tema de los spas, ¿no? O sea, el tema del turismo no hay que demonizarlo, pero lo que sí parece que habría que hacer es diseñar unas ofertas acordes con lo que son nuestras oportunidades. Y entonces, bueno, pues con todo esto, lo que pasa a la siguiente, lo que yo planteo para el planeamiento urbano es una metodología que es la de los ecoejes, en la que se aprovecha el relieve. El aprovechar el relieve nos va a minimizar el consumo energético muchísimo y lo que se trata de hacer es una descentralización del modelo económico, o sea, hacer un sistema policéntrico en el que en cada uno de esos ecoejes pueda haber unas economías acordes con el análisis DAFO del territorio y que ayuden al territorio también y a la isla en general a ser más resiliente. Antiguamente la gestión de la energía tenía que ser centralizada, ahora ya sabemos que no. La gestión del agua también tenía que ser centralizada.
ahora la depuración ya hemos dicho que no. El tema de la producción de alimentos, creo que hay que poner en valor el suelo de medianía, que con energía y con agua se puede poner en valor y puede ser interesante para evitar esa dependencia del exterior. Y desde luego tenemos que mejorar la habitabilidad y el confort no solo de los edificios, por esa asignatura pendiente que tenemos, sino también de los espacios urbanos, en la renaturalización, la reorganización, el concepto bioclimático, de dónde vienen las brisas, qué tipo de arbolado tengo que poner, dónde me hacen falta sombras y cuándo necesito que estacionalmente haga sol, y desde luego también la gestión de los residuos. Esta metodología, de lo que se trata es de, como digo, hacer un sistema policéntrico que acerque el kilómetro cero en todos los recursos esenciales para tratar también de reducir las necesidades de movilidad. Hasta la fecha hemos estudiado 3, los que ven con los números 1, 2 y 3. El 1 fue parte del Ayuntamiento del Rosario y parte de Santa Cruz, y lo hicimos para el Cabildo de Tenerife. El segundo lo hicimos para el municipio de La Orotava y el tercero para el de La Laguna. Es una metodología en la que se cuenta con la participación ciudadana desde el minuto 1. Hay reuniones a lo largo de todo un año en la que primero los ciudadanos nos cuentan un poco cómo viven el territorio en el que habitan y qué echan de menos o qué echan de más. Luego hay un equipo motor que hace unas reflexiones, un equipo motor multidisciplinar que hace unas reflexiones sobre cómo debería organizarse el territorio en función de estos ejes básicos de la sostenibilidad, y luego ya se hace una propuesta de plan de acción consensuado con la ciudadanía para que la corporación pueda tener trazada una hoja de ruta. En cualquiera de estos ecoejes, por supuesto, cabe el turismo. Lo que pasa es que cabe dentro de ese análisis DAFO y dentro de un estudio de capacidad de carga del territorio. Si quieren lo dejamos aquí y ya siguen otros ponentes y seguimos hablándolo más adelante. Me ha parecido muy, muy interesante. A mí concretamente me interesa mucho este tema y lo que estoy viendo es que como que hay soluciones particulares en cada territorio, ¿no? Y hay que aprovechar esas oportunidades que nos brinda ese tipo de relieve o esas características con las propuestas y las acciones, ¿no? Incluso con la oferta que nos comentabas, adaptarla a las necesidades que tiene y los recursos en concreto que tenemos. Entonces, ahí yo creo que da mucho para sí. Sería para un debate entero todas tus propuestas. Me parecen, bueno, tremendas. Pero creo que, bueno, iremos pasando a la siguiente ponente, que es Irene Estaún, que cuando quieras puedes abrir tu ponencia. Muchas gracias. La verdad es que tanto la introducción como la ponencia anterior creo que me va muy bien para partir con la mía complementando un poco, porque se han dicho cosas ya realmente muy notables e interesantes. Yo quería empezar hablando, bueno, poniendo en relieve algo que habéis introducido, que es el hecho de que estamos hablando de escenarios de escasez de agua y de energía en unos lugares que son islas que van a ser probablemente lugares del planeta que van a estar en la primera línea de padecer los efectos que deriven del cambio climático. Y esto es algo que creo que es el punto de partida de este webinar de hoy. Y para estructurar un poco la explicación y ir bastante sintéticamente y al grano, he pensado que quizá sería interesante resumir cuáles creo que son los retos clave que afrontamos las islas en este contexto, para luego pasar a vislumbrar cómo enfocar las soluciones y poner un ejemplo de una solución, bueno, de un ejemplo en concreto de posible estrategia para alinear las soluciones, ¿no? En cuanto a los retos clave, creo que algo que tenemos en común las islas españolas sin duda, y la verdad es que
prácticamente me atrevería a decir que la mayoría de islas del planeta, es que nos vamos a enfrentar entre todos a retos muy grandes, como por ejemplo las alteraciones climáticas que van a derivar del cambio climático, la exposición a fenómenos meteorológicos extremos, algunos de los cuales creo que ya está claro que los estamos viviendo, que somos territorios que tienen que afrontar esto con la necesidad de invertir y de dedicar esfuerzos en conservación de la biodiversidad, porque no podemos obviar que estamos en lugares muy importantes desde el punto de vista de la biodiversidad que albergan, pero también porque la biodiversidad es el arma más poderosa que tenemos para afrontar esa ardua tarea que es la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, conservar la biodiversidad es invertir en nuestro futuro y eso es algo que debemos tener muy claro. Que estamos muy verdes en cuanto a adopción de medidas de adaptación. Esto creo que también es algo bastante que se puede ver claramente en muchas islas, en islas y en territorios también peninsulares. Que la gestión de la escasez de recursos hídricos es algo que tenemos en común prácticamente todas las islas que tienen clima parecido al nuestro, digamos, clima mediterráneo. Que tenemos una alta dependencia del exterior de recursos energéticos, hídricos, pero también de recursos alimentarios. Esto lo ha introducido muy bien Araceli y yo creo que es algo que vamos a tener que hablar hoy durante esta sesión, porque a veces reducimos agua y energía y hay otros muchos flujos que también tienen mucho que ver con la mitigación del cambio climático y con la resiliencia de nuestros territorios, como es el caso de los alimentos. Y luego, muchas de nuestras islas tenemos que hacer una gestión que representa un reto del flujo de las personas que nos visitan. Estamos hablando de escenarios, el otro día ya lo introducía en la charla anterior que tuvimos, el caso de Menorca, que no es una isla con unos índices de flujos de personas muy elevada, tenemos cerca de nosotros islas que son mucho más grandes, pero Menorca multiplica su población de invierno a verano por 2,5. Eso significa que hay que prever esos escenarios teniendo en cuenta todas esas personas que nos van a visitar a lo largo del año, y eso significa muchos otros retos derivados, muchos retos añadidos a los que ya estoy mencionando. Eso significa que hay que tener unas infraestructuras totalmente sobredimensionadas. Tenemos que olvidarnos de dimensionar las infraestructuras en relación a la población que tenemos, sino que en islas dimensionamos infraestructuras por esos picos de población que vamos a tener en momentos en concreto. Y todas estas islas, evidentemente, pues están experimentando una progresión a nivel de sectores económicos de cada vez una mayor dependencia del sector turístico y una regresión de los otros sectores que al final son importantísimos para tener una economía más resiliente a lo que pueda venir, ¿no? Un poco una expresión coloquial aquí es no poner todos los huevos en el mismo cesto y a eso precisamente me refiero. Entonces, estamos hablando de cómo hacer que nuestros territorios sean más resilientes. Y creo que hay una palabra que define muy bien la estrategia que creemos, que es la estrategia más acertada a seguir, que es la de las alianzas, la de entender que esto de la regeneración no va de un solo sector económico, sino que va de los sectores económicos, de la administración, de la comunidad que habita ese territorio y de la academia, de las personas que se dedican a la investigación y las personas que se dedican a la educación. Es decir, o unimos todos esos sectores, si me permitís la expresión, en una misma dirección, o va a ser mucho más complicado que podamos afrontar todos estos retos de una manera exitosa, ¿no? ¿Por qué o con qué motivación, ¿no? Pienso que es muy importante también hablar de la coherencia del conjunto del destino. Muchas veces, y esto sonará, nos dedicamos a explicar el destino para atraer a los turistas a nuestro destino, hablando de medio ambiente, de sostenibilidad, de la apuesta del destino por la sostenibilidad. Y creo que
es importantísimo que eso, aparte del discurso, sea acompañado con hechos y que eso lo pueda ver las personas que nos visitan de manera palpable cuando visitan nuestros territorios. Es decir, tiene que haber una coherencia entre los hechos y el discurso. Tiene que haber una apuesta clarísima y un pensamiento hacia la resiliencia, hacia cómo vamos a superar esto que nos viene. Tenemos que medir y tenemos que generar información para que esa gestión vaya vinculada a esa información y a esa medición, y tenemos que invertir en educación y concienciación para este cambio cultural que es necesario para que cambie que podamos reconducir la situación, digámoslo así. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, quería enfocar este siguiente paso en dar como una especie de, muy rápidamente, píldoras o mensajes de cómo se puede abordar este turismo regenerativo en escenarios de escasez, como el que estamos explicando. Y pienso que, por ejemplo, por ejemplificar el sector público tiene que hacer esfuerzos reales en hacer planificación estratégica, territorial y también sectorial, y que todas estas planificaciones estén bien incardinadas. Es decir, la planificación es la base de lo que vamos a hacer y sin esa planificación es muy difícil que lo demás se dé. Hay que plantearse ya la cuestión de los límites, hay que prever un marco regulatorio que dé impulso a esta idea de gestionar la escasez. Tiene que haber proyectos estratégicos acompañados de proyectos empresariales que vayan alineados y luego hay que dar impulso a lo que ya decía de la investigación y la educación. Hay que fomentar las sinergias y esto es algo que la administración puede hacer en su día a día de trabajo que realizan. Pero las empresas, por ejemplo, las empresas turísticas también tienen aquí un papel fundamental. Hay una cuestión clara de estrategia empresarial. La estrategia empresarial, en lo que se decide hacia dónde quiere ir esa empresa, hacia qué quiere ser en el futuro, tiene que estar alineada con la regeneración. Hay que medir la huella de carbono, hay que tomar medidas de mitigación en las propias empresas. Hay que apostar por la reducción del consumo de recursos hídricos y la propia reutilización. En materia de reutilización de recursos hídricos hay muchísimo que hacer a nivel de empresas. Hay mucho que recorrer ahí y se puede hacer. Por ejemplo, algo que se puede hacer también es invertir en materia de jardinería sostenible, porque eso implica muchas veces una reducción del consumo de recursos hídricos y también una mejora en cuanto a biodiversidad asociada a esos espacios tan sensibles que estábamos hablando. Puede haber un efecto muy importante en sinergias entre empresas locales y se puede trasladar esa estrategia de resiliencia o esa estrategia de regeneración de la empresa turística a todas las empresas que colaboran en la cadena de valor del producto. O sea que hay muchísimo que hacer en todos los ámbitos, tanto en la administración como en las empresas. Y ya por poner un ejemplo y acabar mis minutos, quería hablaros del caso energético en Menorca, donde en 2019 se apostó por elaborar una estrategia de descarbonización de la isla, lo que llamamos la Estrategia Menorca 2030, que es una hoja de ruta para la descarbonización del sistema energético de la isla. El objetivo era pasar del 3% de penetración de renovables en 2019 a un 85% de penetración de energía renovable en el 2030, es decir, en 10 años vista, y la estrategia lo que hace es programar todos los sectores que hay que tocar, todos los sectores que hay que impulsar para que esa penetración de energías renovables y esa reducción necesaria del consumo energético se pueda dar. Eso significa que la estrategia aborda cuestiones como la reducción de las necesidades de consumo de combustibles fósiles de la movilidad, cómo es necesaria la reducción de las necesidades térmicas, de los usos térmicos en edificios, y el objetivo es reducir eso en un 30% al año 2030. También aborda la necesidad de descarbonizar el sector agrario y todo eso lo incardina en una estrategia que después ha marcado
la planificación territorial que tiene la isla. Y me refiero a que el plan territorial de Menorca adopta los objetivos de esa estrategia y lo traslada a la ordenación territorial para que esa penetración de renovables se haga de una manera acorde, llevando las renovables a los terrenos o a los lugares de la isla menos sensibles, dedicar los lugares aptos para el uso agrario al uso agrario, es decir, toda esa ordenación territorial que tiene que ir acorde a un proyecto estratégico como este, pues en Menorca se dio. Ya para acabar, porque creo que me paso un minuto, decir que desde entonces la isla ha hecho pasos muy importantes en cuanto a descarbonización y digamos que ha servido, el dar esa visión conjunta ha servido para que luego cada sector vea en qué lugar se coloca en esa estrategia y pueda poner en marcha las medidas dentro de su casa, digamos. Yo, si queréis, lo dejo aquí. Exacto, perfecto. Muchas gracias, Irene. Realmente, bueno, una estupenda ponencia poniendo toda la situación real que hay en una isla, precisamente porque es más delicado, por lo que estábamos hablando, con todos los problemas que conlleva. He visto que sí que es necesario esa estrategia, esas alianzas, es importantísimo. El sector público, ese papel de unión y de planificación, pues también lo tienen que asumir y determinar esos límites en los que nos encontramos. Y el sector privado hacer su parte también, en que tiene mucho camino por recorrer, que es lo que comentabas, y que, por tanto, hay que irles mostrando esas posibilidades, ¿no? Pues el hecho de reutilizar el agua es un tema que parece que no se está tratando bien del todo y que, por tanto, muy necesario en estas islas, ¿no? Además del proyecto de descarbonización, que me parece increíble y, por tanto, yo siempre intento ir siguiendo ese proyecto porque me parece, bueno, una maravilla de ver los resultados, a ver cómo van saliendo. Y nada, pues ya lo iremos hablando. Entonces ahora daremos paso a Jorge Moller, que antes le he dicho mal, que muchas disculpas, y que esperemos que pues que tenemos muchas ganas de oírte también, porque desde ahí la lejanía todo nos parece otro mundo. Y bueno, yo encantada también de que nos cuentes tu propuesta en el desierto. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo desde este lado del charco a nuestros queridos amigos de Tenerife y a toda España. Vivo en Chile, vivo en una realidad también, en cierta medida, cuando me invitaron a este webinar de islas y conversábamos ahí un poco con Xavier, yo le mencionaba que nosotros tenemos el desierto más árido del mundo y allí hay un pueblito llamado San Pedro de Atacama, de la cual también visitan mucho del mundo español, y que es una isla. Efectivamente está rodeado por desierto y la mentalidad y todo esto que escuchaba a mis previos colegas comentando es algo muy similar a los problemas que enfrenta San Pedro de Atacama, y desde ahí entonces estamos generando este proyecto maravilloso que se llama Huella Hídrica, bastante inédito en Latinoamérica al menos, de medir. Escuchaba a Irene por ahí que planteaba que hay que medir, ¿no es cierto? Y hablamos muchas veces de la huella de carbono, y hemos prestado poca atención en el planeta al tremendo desafío que tenemos con el tema del agua. Por lo tanto, hizo mucho sentido tratar de cobijar en este pueblito que está un poco más al norte, ¿no es cierto?, de Chile, este proyecto de huella hídrica. Si me van pasando las diapos, entonces podemos ir planteando un poco qué es lo que vamos trabajando. Como les comentaba, mi nombre es Jorge Moller, trabajo para esta maravillosa organización que es el Consejo Global de Turismo Sostenible, donde muchas veces nos enseñaron que el turismo no tenía impacto, no tenía chimenea. Y eso es una falacia del porte de un buque, y sí tenemos un impacto gigante, sí tenemos una chimenea gigante, y la idea es que a través de esta organización colaboramos en medir en los criterios, ¿no es cierto?, para desarrollar destinos, hoteles, tour operadores, etc. Vamos nomás. Y aquí está entonces este caso de estudio que les queremos comentar desde Chile, en el norte. Avanza nomás, por favor, Xavier. Tenemos un país muy largo, con muchos climas diferentes, y ahí está entonces en el primer tramo este desierto de Atacama, quizás conocido por algunos de ustedes, con uno de los lugares con menos precipitaciones del mundo, ¿no es cierto?, donde se enclava este pueblito andino llamado San Pedro de Atacama. Vámonos. Y este es el paisaje: salares,
¿no es cierto? Volcanes, comunidades altiplánicas, con una historia ancestral del uso del agua que proviene de la cordillera de los Andes, pero a escala muy humana. Y lamentablemente el turismo aquí ha llegado a gentrificar estos territorios muy fuerte. Vamos nomás. Entonces, así era San Pedro hace 30 años atrás, una comunidad de 4.000 habitantes, andina, con una callecita principal. Hoy día es esto, lo que ven a mano derecha. Hoy día ha crecido de 4.000 a 14.000 habitantes, tiene un promedio de 120.000 personas que la visitan al año, lo cual es un colapso total y una gentrificación total para el destino en todo ámbito de cosas, cultural, pero sobre todo ambiental, residuos, ¿no es cierto? Y sobre todo el tema del agua. Desde allí entonces nace en este contexto con el colapso climático. Esto se suma, ¿no es cierto?, a la emergencia climática que ya está para quedarse, ¿no es cierto? Esto lo revela hoy día IPCC, ¿no es cierto?, en que necesitamos 1,7 planetas para vivir el tipo de vida que llevamos hoy en día, y por todas partes nos anuncian que el sistema ambiental que estamos llevando en este planeta no da para más, y esto se hace entonces muy fiel reflejo en nuestro querido San Pedro de Atacama. Avanza nomás, por favor, Xavier. Ahí está entonces ya la turismofobia. Ustedes también la tienen en España, ¿no es cierto? En muchos lugares, me imagino que también es un tema en las Islas Canarias, y ya la comunidad local empieza a tener problemas, no solamente con la cantidad de pasajeros que llegan allí, sino que con la disposición de servicios básicos como son el agua en San Pedro de Atacama. Vámonos. Y ahí está la curva de crecimiento. Esto es lo delicado, queridos colegas, cuando tenemos un destino que se promueve indiscriminadamente sin buenos estudios de capacidad de carga. Sucede esto, pasamos de 4.000 habitantes a aproximadamente 14, 15.000 habitantes hoy en día, y eso impacta, ¿no es cierto?, nuestros proyectos de disposición de agua, residuos, todo lo colapsa. Vámonos. Entonces, ¿cuáles son las temáticas que se tratan aquí? Hay escasez hídrica hoy día en San Pedro de Atacama, hay un problema de falta de información, la gente no tiene conciencia, y ese es uno de los principales problemas. La comunidad local de San Pedro de Atacama como que reclama, porque a las 6 de la tarde se corta el agua y dicen que mala distribución hay, etcétera. No saben lo complejo que es producir agua. Ustedes probablemente en Tenerife también así lo tienen, ¿no es cierto? Y la necesidad de saber cuánto es el recurso disponible, a qué profundidad está, cuántos costos hay para extraerlo, etcétera. De ahí entonces todo esto nos convoca a empezar este proyecto de huella hídrica llamado Circuito Hídrico de San Pedro de Atacama, donde nos combinamos con una universidad de la zona central de Chile que sabe mucho respecto de estos temas, ¿no es cierto?, con una organización que ustedes la tienen en Europa y en España, Eurecat, y algunas agencias de financiamiento y el municipio local. Todos estamos enfocados a generar esta herramienta entonces de huella hídrica. Dale nomás, Xavier. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? El primer objetivo es contribuir, ¿no es cierto?, a la adaptación a esta emergencia climática de San Pedro de Atacama en los ámbitos de las disposiciones de agua. El segundo objetivo que tiene es implementar un sistema de medición. Vuelvo a reiterar, mi colega decía, tenemos que medir. Estamos midiendo mucha huella de carbono, pero poco consumo de agua. ¿Cuánta agua se consume y hacia dónde va esa agua? ¿No es cierto? Aguas abajo, las aguas servidas, ¿cómo se pueden ocupar? Y tener un manual de buenas prácticas para entregar a la industria, y también capacitación, que es fundamental. Dale, ¿no? Ahí es. Impartir capacitaciones no solamente a la comunidad local, tenemos que educar al visitante de Tenerife. No podemos tener un visitante que se duche por media hora en una isla. No podemos tener un brasilero que se duche por media hora en San Pedro de Atacama. Hay que educar a la comunidad local y también hay que educar a nuestro visitante de Tenerife, San Pedro, etc. Avanza nomás. Entonces, ¿cuáles son los focos? Hay un foco de industria, pero también hay un foco de destino, ¿no es cierto? Levantamiento de información, desarrollo de las herramientas, ¿no es cierto? Selección de empresarios. Estamos trabajando con un grupo de empresarios para poder hacer pilotos, ¿no es cierto? Necesitamos ir entendiendo las dinámicas y aplicándolas, capacitando a la gente local y sobre todo investigación de cómo podemos replicar esto en otros lugares, que ojalá esto les pueda servir a ustedes también en España. Vámonos más, colegas. ¿Qué resultado esperamos? Una herramienta de cuantificación de huella hídrica. Esto es de libre acceso, es un bien público, por lo tanto es para todo Chile y para el planeta. Tener data para saber cómo es la gestión. Recordemos que hay una gestión hídrica también en los alimentos. Todo tiene una huella hídrica, absolutamente todo. El ciclo hídrico involucra todas las actividades que nosotros hacemos. Vamos nomás. Capacitación,
muy buena capacitación. Necesitamos cambiar la forma en que entendemos el recurso hídrico, ¿no es cierto?, con manuales de buenas prácticas multisectoriales. Necesitamos que este modelo sea replicable al final para nuestra querida Latinoamérica, el Caribe y por supuesto para ustedes también, si hace sentido y les puede servir, ¿no es cierto? Y entonces tener claras esas brechas territoriales como de destino para poder entender las dinámicas de destino para acciones futuras. Vámonos. Entonces, partimos levantando información para entender dónde estábamos, hicimos un diagnóstico territorial, ¿no es cierto? Medimos indicadores básicos, desarrollamos la herramienta, ya está en una fase de demo la herramienta para poder medir a cada una de las empresas, ¿no es cierto? Tenemos cerca de 48 empresas beneficiarias que están trabajando, más toda la comunidad, y generamos ya, estamos bien avanzados con los manuales de buenas prácticas, que queremos hacerlos digitales y físicos también y poder capacitarlos, y ya estamos en la etapa de empezar a testear esta herramienta de medición. Próximo. ¿Cuáles son un poco los diagnósticos, ¿no es cierto?, que lo que nos arroja un poco este estudio? La crisis climática o la emergencia climática hoy día afecta muchísimo a todas estas cosas, ¿no es cierto? Afecta muchísimo a la disposición de agua, a poder tener una claridad respecto al futuro de un destino así. Sin evidencia, se evidencia que la disminución de agua, ¿no es cierto?, en la cuenca es cada vez más. Debemos agregar a esto que hay un factor importante, que es la minería. La minería del litio consume muchísima agua en estos sectores y ha restado entonces esa disposición de agua para estas comunidades. Y lo otro es que la infraestructura es una infraestructura muy antigua, que estaba preparada para 4.000 personas, hoy día tiene que abastecer a 14.000 personas. Y finalmente, la carencia de estudios concretos y buenos de entender todas estas dinámicas. Sin información no podemos seguir creciendo, no podemos seguir hablando de turismo sustentable, turismo regenerativo, sin tener esta información. La próxima. Entonces, la disponibilidad de agua en la cuenca responde a fluctuaciones en el tiempo. Eso es parte de las conclusiones. No es permanente y probablemente lo mismo les debe suceder a ustedes en Tenerife, ¿no es cierto? Que hay muchas fluctuaciones. La llegada de turistas no está bien regulada, no está bien planificada por parte del municipio. Hay baja conciencia por parte del uso del agua de los turistas, que es lo que yo decía anteriormente. El mercado preponderante aquí es el mercado brasilero, que se ducha 3 veces al día prácticamente, y el turismo entonces ha tenido un crecimiento muy fuerte en el destino. Vamos nomás para poder cumplir con el tiempo. Entonces, queremos estudiar los consumos directos, la cadena de suministro, la energía, el transporte, el combustible, todo para poder avanzar. Y para eso hemos generado fichas por cada una de estas áreas. Vamos nomás. Dale. Y ampliamos entonces este trabajo a más de 48 empresarios, hicimos unos criterios de selección para llegar entonces a un núcleo de 48 grandes y medianas y pequeñas empresas que trabajan en el testeo de todo esto. Dale nomás. Ahí están los criterios que aplicamos para tener una cobertura lo más amplia posible en todo el territorio y alojamiento, artesanía, restauración, etcétera, etcétera. Dale nomás. Ahí hay 15 alojamientos, ¿no es cierto?, 10 restaurantes, 15 guías y agencias de viaje, atractivos turísticos también, que son en manos de comunidades originarias y artesanía. Ese es nuestro plan piloto para poder irradiar después a toda la comunidad. Avance una más, por favor. Y finalmente, entonces, son 48 grandes empresas las que están trabajando en el territorio. Avance nomás. Finalmente, la herramienta de medición está basada en la ISO, ¿no es cierto?, 14.000, con una metodología del análisis del ciclo de la vía y con una cuantificación del impacto del consumo de agua por actividad. Ahí hay una muestra un poco de esta gran herramienta que es la que queremos dejar instalada, ¿no es cierto?, en el territorio y después poder compartir con otras localidades de Chile, etc. En conclusión, para cumplir con el tiempo, necesitamos entender los consumos, necesitamos entender que la comunidad se capacite para ver la gran visión de hacer un territorio, un destino consciente y responsable con respecto al consumo del agua, y necesitamos que el visitante también se capacite muchísimo y respete esa normativa, ¿no es cierto?, que ojalá termine en una política pública de cómo debiese ser el consumo del agua. Eso es lo que les podría compartir para poder cumplir con el tiempo y pasar a algunas preguntas. Muchas gracias. Eso es parte del manual
que después también se lo podemos compartir de cómo queremos entregar ese manual a nivel local. Perfecto, muchas gracias, Jorge. La verdad es que lo de medir es un problema porque siempre les intentamos inculcar a los pequeños negocios que es tan importante, pero no lo acaban de entender y, por tanto, yo creo que esta visión que estás dando es necesaria, ¿no? Igual que cómo se mide la huella realmente de carbono y la huella hídrica en estas situaciones en las que nos encontramos, pero en cualquiera, porque en toda la península, nosotros en España estamos muy parecidos, hay que hacer esas mediciones, ¿no? Y luego lo que también me ha llamado la atención es lo de educar al visitante, que yo también suelo insistir de que el que venga al territorio, al destino, ha de saber cómo actuar y yo creo que tenemos ese papel, los agentes turísticos tenemos ese papel para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir haciendo la segunda parte, que es la ronda, unas preguntas que os iré haciendo a cada uno. Y para ir profundizando un poco más y concretando en cada una de vuestras ponencias y propuestas, y la primera iría destinada para Araceli, pues como arquitecta especializada en sostenibilidad. En el marco de la iniciativa esta de Ecoejes que nos has presentado, ¿qué medidas prácticas podrían adoptar las empresas turísticas de Tenerife para optimizar ese uso del agua y energía y eso de mitigar el impacto, ¿no?, de la escasez de estos recursos? ¿Qué les podemos decir? Bueno, yo creo que lo principal es que cuando se diseña un establecimiento hotelero se tengan en cuenta no solo las oportunidades y fortalezas, sino también las debilidades y amenazas del entorno, ¿no? Para que un poco la oferta diferenciadora sea respetuosa con lo que es escaso en el lugar. En el tema hotelero, igual que en el resto del territorio canario, pasa exactamente igual. Hay muchísimos hoteles que ni siquiera tienen aislamiento térmico porque no tenían la obligación de ponerlo. Y sin embargo, para que un hotel sea de 5 estrellas no tiene más remedio que tener aire acondicionado. Con lo cual, el lujo debería ser no tener aire acondicionado, no el tener que instalarlo, ¿no? Entonces, me parece que cuando se hace una rehabilitación eficiente, muchas veces se está cargando demasiado el interés en suplir la energía que ya se consume por que sea energía renovable. Y me parece que se está profundizando muy poco en tratar de evitar el consumo energético. Entonces, el aislamiento térmico es absolutamente fundamental. Y el diseño bioclimático de los establecimientos también lo es, igual que la naturalización del espacio, del entorno, porque en zonas donde no hay vegetación se forma la famosa isla de calor, que al final repercute también en el disconfort interior. Entonces, yo creo que es importantísimo que en los hoteles se haga rehabilitación eficiente, pero priorizando el diseño y luego complementando con equipos activos y energías renovables lo que haga falta. Y luego los sistemas de depuración natural, Europa los permite hasta núcleos de 5.000 habitantes, con lo cual hoteles que tengan una superficie adecuada podrían hasta depurar sus propias aguas y reutilizarlas en determinados cultivos o vegetación o arbolado. Entonces, a mí me parece que todo eso no solamente habría que hacerlo, sino también visibilizarlo en la línea de lo que decía Irene. Me parece que la educación y la concienciación son fundamentales. O sea, yo ahora estoy tratando de impulsar un proyecto que se llama Sembrando Conciencia Rural, porque precisamente el medio rural abandonado es el que podría hacernos más resilientes en los territorios isleños, ¿no? La puesta en valor de ese medio. Entonces, es tratar de hacer esa reflexión que se hace con los ecoejes en colegios rurales, involucrando a la comunidad infantil para poder ahorrar energía, agua, que ellos visibilicen cómo se mejora el confort de un edificio todavía sin poner renovables, que luego cuando se pongan vean cuántas estamos captando, que ellos puedan depurar sus aguas residuales, que ellos puedan medir
la calidad del agua que puede salir y que puedan cultivar determinadas especies en un huerto urbano. Creo que todas esas asignaturas hay que irlas involucrando dentro de la formación escolar y no solo como una área de recreo ni como una optativa, sino como asignaturas para la resiliencia. Pues sí que es un buen consejo, ¿no? Siempre se dice que es empezar desde la base también, desde los pequeños y que lo vayan asumiendo, ¿no? Tenemos, bueno, siempre animamos a que haya más preguntas, iremos haciendo estas rondas, pero os animamos a que vayáis preguntando, sobre todo que pongáis a quién va dirigido esa pregunta para que lo tengamos más claro. Pero bueno, ahora haremos otra pregunta ya dirigida a Irene, que como hemos dicho está en las Islas Baleares y bueno, con la experiencia que tiene en gestión ambiental en las Islas Baleares y en relación a los planes de sostenibilidad de turística en destinos, ¿cómo pueden estos planes y otros fondos europeos Next Generation de plena actualidad ahora mismo ser herramientas que contribuyan a una gestión más adecuada de los recursos hídricos y energéticos en entornos turísticos sensibles como las islas? Pues pueden contribuir de muchas maneras. La base, o digamos que quizá lo más importante, es que esos planes, tanto si son planes de sostenibilidad turística en destino como si son fondos Next Generation, estén alineados con esa visión que estamos diciendo que hay que tener de apuesta clara por la regeneración y por la sostenibilidad en esos escenarios de escasez. Entonces, digamos que la base es que esos planes impulsen esas actividades necesarias a llevar a cabo, porque a veces nos encontramos desajustes entre lo que se financia con esos planes y lo que realmente, digamos que podría ser una prioridad si tuviéramos en cuenta bueno, pues que el cambio climático es una realidad que nos va a marcar el futuro muy cercano, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que esos planes estén realmente alineados, yo lo que puedo decir es que el impacto puede ser muchísimo de estos fondos. Por poner un ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica que redacta el PNIEC, que es el Plan Energético para el Estado español, ya define en ese plan hace unos años que las islas tienen que tener unos fondos específicos para poder avanzar en materia de descarbonización, porque son los lugares donde se cree, de hecho la propia Comisión Europea tiene un programa de energía en islas que es para intentar avanzar en las islas en la descarbonización, para luego llevar a los otros territorios ya no insulares esos ejemplos prácticos de cómo hacerlo, ¿no? Y el PNIEC ya lo marca y luego, pues gracias a que está en el PNIEC y que se generan esos fondos Next Generation para España, pues el propio Ministerio a través del IDAE marca la línea para que Canarias reciba fondos Next Generation para esas transiciones energéticas en las islas y también Baleares. Esos fondos han ayudado a que en muy pocos años, en 2-3 años, hayan pasado muchas cosas. En el caso concreto de Menorca, puedo deciros, ya concretando lo que os contaba justo antes, que han aparecido, por ejemplo, pues multitud de aparcamientos públicos que se han cubierto con pérgolas cubiertas de energía fotovoltaica. Es decir, está apareciendo energía fotovoltaica a un ritmo bastante alto en entornos urbanos. Eso es fundamental, porque ahora mismo estábamos hablando de la necesidad de medir y de ser consciente del consumo de energía que hacemos antes que instalar energía un poco renovable sin una planificación. Y cuando tú llevas la energía o cuando tú llevas esas renovables cerca del consumidor, lo que automáticamente pasa es que convertimos a los consumidores en consumidores conscientes. Esos consumidores están viendo cuánta energía están generando en sus tejados y están viendo que si consumen pues de día, en el momento que están produciendo las placas fotovoltaicas, pues ese consumo ya no se ve traducido en la factura, o que si ponen unas baterías domésticas en su casa, pues pueden reducir las curvas, su propia curva de demanda para adaptar los consumos a los momentos en que pueden tirar de energía renovable, ¿no? Por lo tanto,
¿qué vengo a decir? Que los fondos pueden ir muy bien dirigidos cuando está pensado el por qué y qué se pretende hacer con ellos, ¿no? Entonces, en el caso de Menorca, pues ha ayudado a que ahora mismo, en el año 2024, ya hayamos superado el 50% de objetivo que había de instalar energía en entornos urbanos. Eso que habíamos pensado en megavatios que hacía falta en Menorca en entornos urbanos ya está superado en 2024, antes del Ecuador del plan. Y luego que la penetración de renovables fuera de los entornos urbanos, o sea, en suelo rústico, pues también haya entrado a una velocidad que no se había visto en Menorca en muchísimos años. No estamos todavía en ese escenario del 85% de penetración, pero se vislumbra que nos podremos acercar. Y eso es algo que se puede hacer cuando se alinea la visión con los recursos, digamos. Y es totalmente fundamental, me parece. Sí, esto es lo de la conciencia de los consumos me parece también clave, ¿no? Que lo has remarcado, en el momento de que conocemos realmente por dónde se nos escapa, podemos actuar más fácilmente. Y la otra, como decía Araceli, es evitarlos, ¿no? Por un lado somos conscientes y por otro lado los podemos evitar. Y ahí estamos con esa dualidad, ¿no? Y con Jorge, también quería preguntarte, desde tu visión global que tienes de la sostenibilidad en turismo, también creo que puede ser interesante que nos des 3 recomendaciones a las empresas turísticas para enfrentar de manera integral los desafíos de la escasez de agua y energía en destinos con recursos limitados como Tenerife. Muchas gracias, Mireia. Yo creo que lo primero es tomar conciencia que aquí hay un cambio de forma de hacer turismo que muchas veces las empresas se demoran en integrarlo. El planeta ya no resiste más y el turismo no puede ser un agente de deterioro del planeta, tiene que ser todo lo contrario, no lo que nos convoca hoy día, un agente de regeneración. Mi primer gran consejo a todos esos empresarios de Tenerife es que se atrevan a pensar que tienen que ser líderes, ustedes, les hablo a ustedes, tienen que ser líderes en ese protagonismo de ofrecer una experiencia diferente. Esa experiencia no tiene que ver con el sol y playa, y no tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con recibir a ese viajero responsable para que cuide a mi comunidad. Primero está la comunidad, nosotros no hacemos regeneración para el turista, nosotros hacemos regeneración para la comunidad. Primero están ustedes, los que viven en Tenerife, y segundo estamos nosotros, los que venimos de Chile, a disfrutar de su isla, ¿no es cierto? Pero primero deberíamos tener una conciencia de cuidarnos entre nosotros. Entonces, mi primer gran consejo es entender que no podemos demorarnos como proveedores de experiencias en integrar con valentía una forma diferente de usar el agua, del transporte, de la gastronomía local, de los guías locales, de todo lo que significa hacer un buen turismo responsable. Lo segundo tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros en San Pedro de Atacama, que es empezar a medir. Un hotel hoy día no puede no medir su consumo de agua por habitación o en cocina o en la huella hídrica de los alimentos que está trayendo. Ahí se nos mezcla huella hídrica con huella de carbono, etc. Necesitamos medir y necesitamos motivar e incluir a nuestro staff también a que logre metas. Tenemos que medir con metas, no solo tener información de cuánto gastamos, sino que tenemos que empezar a involucrar a nuestra comunidad directa e indirecta a que reduzca, y la invitación al viajero a que se sume a esa reducción y que sea un valor, no una obligación, que sea valórico, que yo como viajero responsable pueda ir a Tenerife a sumarme una experiencia de uso mínimo por respeto local al territorio. Ustedes no pueden recibir turistas que no sean respetuosos de vuestra cultura y de vuestra infraestructura. No se puede seguir haciendo turismo de una forma inconsciente. Entonces creo que hay que involucrar muy fuerte a la comunidad y la invitación. Y ahí viene un tercer consejo, que lo hacemos muy poco en este planeta, es la comunicación. Cuando yo tengo todos estos elementos, ¿no es cierto?, que estoy midiendo, estoy educando, estoy tratando de hacer un destino de Tenerife responsable con lo que somos para la comunidad, y quiero invitar a alguien, la forma en que lo invito tiene que cambiar.
Ya no podemos seguir haciendo promoción en forma indiscriminada de un destino sin adherir el concepto de viajero responsable. ¿Qué significa para mí desde Chile ir a Tenerife? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué no debo cuidar? ¿Cómo debo comportarme con la comunidad local? O sea, las invitaciones hoy día tienen que venir con un protocolo de comportamiento que yo como viajero responsable lo cumplo feliz. Yo estaría dichoso que a mí me llegara un mes antes: bienvenido a tu viaje a Tenerife de luna de miel o de aniversario de matrimonio. Queremos decirte que nuestra comunidad está feliz de recibirte, pero en estas condiciones. Tac, 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 tac. Y eso es para ti y para que nosotros tengamos entonces un muy buen destino para tus nietos, para que puedan venir tus nietos. Si seguimos así, mis nietos no van a poder ir a San Pedro de Atacama, no van a poder ir a Tenerife. Entonces creo que lo primero es que ese grupo de empresarios se atreva a implementar turismo responsable. No hay que tenerle miedo. Hoy día somos muchos los que queremos viajar en forma responsable y ser líderes en el mundo, o al menos en España, de hacer un turismo diferente. Segundo, medir e involucrar a la comunidad local y al viajero. A mí, yo recuerdo haber ido en mi país a unas cabañas donde me entregaban una tablet y me decían: usted tiene 120 litros de agua por usar en el día. Y habían medidores donde en la tablet se me iba reflejando el consumo que yo tenía. Entonces los hijos le dicen a papá, te estás pasando, no consumas más agua, no consumas más luz. Hacerlo entretenido, lúdico. Y si finalmente yo lograba esos límites, podían plantar un árbol, etcétera. Hay distintas formas, ¿no es cierto?, de recompensar esa responsabilidad. Y tercero, comunicar. Tenemos que cambiar la forma en que comunicamos estos valores. Tenemos que invitar a cuidar y que eso sea una experiencia, no una obligación. Que yo obviamente esté muy feliz de que Tenerife me invita a cuidar. Yo quiero ir ahí, porque ahí quiero dejar mis dólares, ahí quiero aprender, ahí quiero compartir, en un lugar que me invita a cuidar. Con eso creo que avanzamos muchísimo. Muchas gracias. Pues Jorge, me encanta porque es que parece que aunque estemos a distancias, los puntos de vista son tan parecidos que es que me sorprende todo, incluso irte, porque es lo que intento yo también transmitir cuando me toca visitar a pequeños negocios, ¿no? Pero las has dejado muy claro, las 3 claves, y que por tanto creo que aquí quedarán bien reflejadas. Y bueno, vamos a ver, porque ya tenemos varias preguntas y consultas. Vamos a intentar transmitirlas según han ido llegando también y a quién van dirigidas. Y tenemos una que está destinada para Araceli, en la que preguntan que es muy buena metodología adaptada a la singularidad del territorio, lo que les has contado. Y que le alegra saber que se están teniendo en cuenta los municipios y por el Cabildo, ¿no? ¿Y hasta dónde ha llegado el diagnóstico?, nos pregunta, ¿no? ¿Y hay algún plan de acción o medidas derivadas del análisis? Pues sí, el documento termina siempre en un plan de acción, como les comenté antes, que es el que se transmite al ayuntamiento, porque la corporación va en todo caso acompañando el proceso. O sea, tanto en la Orotava como en la Laguna tuvimos la enorme suerte de contar con la Concejalía de Medio Ambiente y también la de Participación Ciudadana, que facilitaron bastante el camino. Entonces, lo que no hicimos en el primero, que fue el que lideró el Cabildo, que eran parte de 2 municipios, que el Cabildo no iba a liderar un solo municipio, ¿no?, sino que cogimos parte de 2, donde ya había un grupo de personas con una participación ciudadana bastante activa, porque no querían algo para su territorio, y entonces nos venía bien analizarlo desde un enfoque multidisciplinar con la ciudadanía para ver si efectivamente la ciudadanía tenía razón o no tenía razón, ¿no? Y fue un proceso muy, muy interesante, pero ya los otros 2 fue con las concejalías directamente, con lo cual el plan de acción y el acompañamiento municipal pues aterrizaron en un documento que lo que daba es una especie de hoja de ruta de prioridades. Pero claro, nosotros ya ahí fue donde nos quedamos. Nosotros fue un contrato durante un año, acabamos ahí, y entonces, bueno, pues algunos de los ayuntamientos han sacado algún pequeño proyecto en la línea de ese plan de acción, ¿no? Pero realmente creo que hay muchísimo que hacer.
También es verdad que hay veces que los pactos para los gobiernos mezclan distintos partidos políticos y el de medio ambiente normalmente suelen ser los verdes que están de acuerdo con estas políticas y luego hay otros que no están tan de acuerdo y eso también lo echamos muchísimo de menos, esa transversalidad municipal para que cuando se ha tomado una decisión, pues que sea una decisión unánime y que la impulsen todos los sectores, porque al final el desarrollo sostenible no es solamente medio ambiente, es también economía, es también vivienda, es también un montón de cosas, ¿no? De energía, de recursos y demás. O sea que, bueno, pues nos quedamos contentos con el plan de acción y hay ayuntamientos que han impulsado en alguna medida las determinaciones del plan de acción y hay otros que se ha quedado bastante parado, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también que va dirigida a Irene, que antes no ha citado, que la pregunta la daba Nuria Fernández, por cierto. Tenemos otra pregunta de Juanjo Padrón, dirigida a Irene. ¿Qué problemáticas destacarías en torno a la gestión del agua y la energía relacionada con la estacionalidad turística en Baleares? Ajá. Mira, si quieres, voy a empezar hablando del agua, porque he hablado bastante de energía y quizá menos de agua. Problemáticas ligadas a la estacionalidad en Baleares, ligadas a la problemática del agua, podríamos estar hablando largo y tendido, pero para ir un poco al grano, bueno, primero destacar, en una isla como Menorca, prácticamente el 90% de nuestros recursos hídricos solo son subterráneos, o sea, dependemos del buen estado de nuestras masas de agua subterránea, a excepción de una desaladora que tenemos en la isla que abastece parte de un municipio. Es la única desaladora que tenemos. La estacionalidad que tenemos, que la he citado a nivel de grandes números de población, hay que tener en cuenta que el clima mediterráneo, nuestro clima mediterráneo, es un clima en el que los acuíferos se recargan en gran parte durante el invierno y cuando hay mayor consumo, porque hay mayor población y el uso del agua es más intensivo, es precisamente cuando el escenario es de mayor escasez de recursos hídricos. Es decir, que durante una época muy determinada del año, que es la que más tensionada está desde el punto de vista del agua, es cuando le pedimos más esfuerzo a nuestro sistema natural. A esto se le suma una falta de cultura de la inversión en mantenimiento de las autoridades competentes. Esto es acuciante, es decir, me atrevería a decir que no tenemos ningún ayuntamiento que llegue a invertir de su presupuesto anual un porcentaje alrededor del 5% en mantenimiento de la infraestructura del agua que ya tiene construida. Normalmente, al menos esto es lo que pasa aquí, no me atrevo a hablar por Canarias, pero tendemos a hacer planificación de la inversión, de la nueva infraestructura, pero no tendemos a cuidar la que ya tenemos existente. Esto es otro gran problema, porque esto se traduce en pérdidas de agua en las redes, en muchísimas problemáticas. Más allá de esto, hay otra problemática que hoy hemos hablado quizá poco, Araceli la ha mencionado y me parece también fundamental, que es que seguimos construyendo nuestra infraestructura urbana pensando en que no tenemos escasez. Y me refiero a planificar la infraestructura, la manera de planificar nuestro urbanismo con calles que no tienen arbolado, con calles totalmente de superficies impermeables, o sea, dando importancia a la impermeabilización de superficies en vez de ir al contrario, intentar que el agua entre al sistema como ya lo hace en la propia naturaleza, que es intentando infiltrar agua desde el origen y no intentando canalizar el agua por tuberías cada vez más grandes a infraestructuras que luego tienen problemas porque no están dimensionadas para recibir toda esa cantidad de agua. Otro ejemplo, instalar infraestructura de saneamiento con pluviales por las mismas canalizaciones o infraestructura de pluviales que acaba en la red de saneamiento, con lo cual es absurdo absolutamente. Ahora se están empezando a hacer, se está empezando a planificar la ciudad utilizando sistemas urbanos de drenaje sostenible, que me parece que es algo que hay que hacer cambiar el chip de los planificadores y de los ejecutores de esos proyectos desde ya.
porque necesitamos que ese agua vuelva al círculo natural y no que vaya por esas infraestructuras que nosotros ya hemos planificado de manera prácticamente obsoleta antes de empezar. Por ir al grano, esto en cuanto al agua. No hablemos ya de que, por poner también luz en todo esto que estoy diciendo, antes no he podido hablar de los planes de circularidad, que son planes que son obligados, de obligado cumplimiento, tenerlos para toda la infraestructura hotelera en Baleares desde hace unos años por la ley turística. Y esto significa que por ejemplo, cada hotel en nuestra isla y en el resto de Baleares está obligado a tener un plan que a 5 años planifique todas las acciones a hacer en materia de recursos hídricos, en materia de recursos energéticos, de reducción de la huella de carbono, de presencia de producto local en los menús y de gestión de residuos como toca y de educación al turista que está utilizando esa infraestructura hotelera durante su estancia. Esos planes que podríamos pensar que son papel mojado, yo creo que ayudan muchísimo a que la empresa vislumbre el camino a seguir y que sea consciente otra vez de lo que hablábamos, de los consumos, de la inversión que tiene que hacer para hacer avanzar todo su establecimiento en esa dirección, ¿no? Entonces, me parece que son una buena herramienta para que a nivel empresarial se contribuya a todo eso que he añadido que tendrían que hacer las administraciones en cuanto a recursos hídricos y también energéticos. Sí, aquí hay trabajo. Hay trabajo. Mucho. También es verdad que a lo mejor esos pequeños o los empresarios grandes o pequeños turísticos, agentes turísticos, al no ser conscientes de esa necesidad o que no, cómo le puede aportar luego un beneficio. Bueno, supongo que ahí hay que hacer todavía más concienciación, pero concienciación directa, ¿no? Que es lo que decía Jorge y lo que estáis diciendo en general, ¿no? De ver esa necesidad directa, cómo le está aplicando, ¿no? al territorio. Y bueno, tenemos más preguntas. Es de Jaime Muñoz Seco. También esta vez va dirigida a Araceli. Dice que buenas tardes de Tenerife, que le interesa todas las ponencias. Le quería preguntar a Araceli cuál es la visión o tu visión a tanto desarrollo por parte de la administración y gestores políticos, sin tener en cuenta modelos y proyectos de éxito en otros entornos del mundo, incluso personal técnico externo, como es tu caso. Dice que es preocupante la mala gestión del agua en la isla y bueno, que te da las gracias por compartir conocimientos. Bueno, yo creo que sí que es preocupante, sobre todo por el poquito tiempo que nos queda para poder reaccionar. Entonces parece como que vamos demasiado lentos y es un poco angustioso, es verdad. Comparto completamente la reflexión que ha hecho. Creo que es fundamental el ir haciendo proyectos pilotos. Es una pena que esto, que es ecoeje, que puede ser el estudio de gajos del territorio donde aprovecha lo urbano, genera residuos que pueden aprovechar lo rural puede generar alimentos de kilómetro cero, pueden irse haciendo casos pilotos, digamos, para ir generando indicadores, porque es otro de los datos que han comentado los ponentes, es fundamental las medidas, lo que dice Jorge, hay que tener indicadores y hay que medir qué es lo que está pasando y cómo se podría revertir. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con él. O sea, que creo que es fundamental que la administración se ponga las pilas y vayan emprendiendo con la cantidad de fondos europeos que hay ahora para este tipo de trabajo. Me parece que es un poco lamentable, ¿no? Que no se impulse con un poco más de decisión. Y yo le quería preguntar a Jorge, como ha tenido que atender, bueno, ha trabajado con alojamientos, comercios, entiendo, bueno, una serie de restaurantes, creo recordar, con estos pequeños negocios, me imagino. ¿Cómo han respondido ellos? ¿Qué feedback te devuelve o cómo lo han aceptado todo este proceso que estáis haciendo con ellos o lo que habéis hecho? San Pedro de Atacama es un destino
bastante perverso, porque ha recibido la promoción del gobierno de Chile durante 40 años indiscriminada, sin ningún estudio de límite aceptable de cambio, y eso hace que la demanda esté garantizada. Cuando tú tienes un destino turístico en que la demanda está garantizada, nada se mueve, porque los turistas llegan igual, y yo no me preocupo de innovar, ni de mejorar, ni de nada. Sostengo mi máquina de dinero puesta allí y me llegan 120.000 turistas al año y con eso yo funciono. Hay una indiferencia total frente a lo que significa la sostenibilidad, sostener el destino en el mediano y largo plazo, porque está la locura de turistas y de dinero que se juegan allí, que la gente no necesita hacer nada y le llegan turistas igual. Ese es el peor cáncer que te puede ocurrir en un destino. Cuando tienes esa demanda, además financiada por el Estado de Chile, en una promoción que si tú vas a Fitur, vas a tener un stand gigante donde te van a invitar a San Pedro de Atacama. Ustedes lo habrán visto, probablemente en Fitur y en ITV y en World Travel Market. Entonces, yendo a tu pregunta, Mireia, lo que le pasa a esta gente es que dice, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué? Pero cuando ya a las 6 de la tarde no le sale agua para poder cocinar, o dicen, parece que para mi beneficio tendría que entender, y empiezan como, son muy reacientes a los cambios culturales. Yo creo que eso es algo transversal a todo el mundo, a ustedes les debe pasar lo mismo. La gente cree que detrás de la llave hay algo interminable y que no tiene idea el costo para el planeta, para las comunidades y para todo de producir esa cantidad de agua, y en ese informe que yo mostraba que ya necesitamos 1,7 planetas para sostener la forma de vida. Parece ser que nos miramos el ombligo todo el tiempo y no queremos entender, y no nos queremos atrever a lo que yo le sugería a los empresarios de Tenerife, a generar los cambios, a hacer un destino de Tenerife que sea un destino de un ejemplo en que se hace turismo responsable, porque ahí hay que hacer cambios culturales, hay que arriesgarse un poco, hay que salir de la zona de confort. En resumen, muchos lo han visto como, ya, si esto me va a ayudar a que yo tenga agua después de las 6 de la tarde, entonces vamos. O el Hotel 5 Estrellas, hacer la 6ª piscina, porque eso es otro tema. Estamos en el desierto más árido del mundo, y el lujo, una palabra muy especial, ¿no? La palabra lujo. El lujo pareciera ser no mostrar la cultura local, sino que tener 7 piscinas ahí para que la gente se deleite, ¿no es cierto?, bañándose en el desierto más árido del mundo. Entonces, tenemos que ser todos los que estamos aquí, Araceli, Irene, tú, Mireia, y Xavier ahí en los controles, muy perspicaces en dar a entender que la necesidad de cambio no es para que haya agua a las 6 de la tarde, sino que tiene que ver que ya estamos tarde y que estamos destruyendo las futuras generaciones, y que esa mirada hay que implementarla en el destino y a los visitantes. Entonces, algunos dicen que interesante, pero nadie dice ya, ¿cuándo? ¿Dónde partimos? ¿Cómo lo hacemos? Nada, no hay ese espíritu, porque están preocupados de atender a los 120.000 turistas que les llegan a su cuenta corriente. De verdad es que sí, hay que ir dándole vueltas a esa conciencia que tenemos los pequeños negocios y las grandes infraestructuras, de cambiar el concepto de lujo, eso también. Yo casi que estaba analizando, son las 18:25 en hora peninsular, las 5:25 en Canarias. Yo creo que me interesa más que podáis hacer como vosotros vuestras conclusiones. ¿Qué os habéis dejado en el tintero aquí en esta tarde que hemos pasado juntos? Que como un poco de resumen, pero más bien, ¿qué os habéis dejado que decías? Es que esto yo creo que es necesario, que lo tenía que decir y lo voy a soltar. Araceli. Bueno, a mí me preocupa mucho el tema de que el turista ahora no está metido solamente en la zona turística, sino que está mezclándose con la población residente, porque me parece que eso complica mucho la toma de datos y los indicadores, pero ya es evidente que está causando trastornos como las subidas de los alquileres, y hay gente que los centros urbanos normalmente tienen dotaciones de centros de salud y demás para el ciudadano, y resulta que vienen turistas y el ciudadano se tiene que ir a vivir al extrarradio y ya el centro de salud no le pilla cerca, por ejemplo, ¿no? Entonces,
me parece que ahí sí que hay un límite fundamental muy necesario de implementar, y es que el turista, bueno, pues en la línea de lo que comentaba Jorge, o sea que tiene que ser más respetuoso con la ciudadanía que visita. Lo que comentaba Irene del turismo estacional, qué suerte que por lo menos en invierno pueden visitar la isla tranquilamente, ¿no? y relajadamente. Aquí es imposible, o sea, aquí yo hay veces que cuando acompaño a gente vas a un mirador y estás más pendiente de si viene un autobús lleno de gente para ir tú delante y no tragarte luego las colas y poder ver el paisaje con un poco más de tranquilidad en determinados miradores. Entonces, me parece que al turismo hay que ponerle límites y hay que ver de qué manera el turismo puede hacer el lugar más amable. Completamente. Completamente de acuerdo. Irene, Bueno, ¿cómo lo planteas tú? Suscribo totalmente lo que ha comentado, lo que ha explicado Araceli muy bien. Lo comparto absolutamente. Y por añadir otra cuestión, a mí me gustaría, o quizá no he dicho y me hubiera gustado poderlo decir en su momento, que veo la necesidad de levantar la mirada, ¿no? De quitar esa mirada del cortoplacista, de los indicadores económicos en el corto plazo, de cuánto crecemos cada año, de cuánto es la rentabilidad del destino en este año o en la temporada que viene, y que entendamos que hay que mirar al horizonte y ver hacia dónde queremos ir, mucho más allá de esos tempos que tenemos nosotros como personas que somos, ¿no? Que miramos las cosas que nos parecen que 10 años son muchos. 10 años no son muchos, y mucho menos podemos medir y pensar que la realidad es tal como la vivimos hoy en día o como la vemos mirando los 3 últimos años hacia atrás. Entonces, o levantamos esa mirada, y me refiero a los gestores en general, a las administraciones, a todos esos entes sociales que citaba al inicio, o tomaremos decisiones totalmente equivocadas. Por poner el ejemplo de Baleares, nosotros somos 4 islas habitadas, cada una con una realidad y una historia, ¿no? Pero nosotros somos probablemente una de las islas que tiene peores indicadores económicos cada año. Somos la que menos crece, la que menos rentabilidad tiene. Y entender que no se puede mirar la realidad solo con esa perspectiva, sino que hay que mirar otras perspectivas, y es fundamental si queremos pensar o apostar por una estrategia de resiliencia hacia lo que nos viene. Sí, sí. Una visión también por los que vienen por detrás, ¿no? Claro. Aunque sí que es verdad que a veces pensamos a larga distancia que el cambio climático nos afectará, que en realidad ya nos está afectando ahora, pero luego vienen los que vienen detrás nuestro a acarrear con todos los problemas, así que ya lo podemos pensar con detenimiento. Y luego, Jorge, pues lo mismo, ¿no? Si quieres aportar algo más, hacer esas pequeñas conclusiones, o tú, ¿qué te has dejado en el tintero? Yo quisiera reforzar esto, que para ustedes ha sido una sorpresa encontrar del otro lado del charco una realidad tan similar a la que viven ustedes en Tenerife. Y de ahí nace mi espíritu de colaboración. Necesitamos entender que no sacamos nada con salvar a Tenerife. No lo vamos a lograr. Necesitamos salvar al planeta. Necesitamos colaborarnos. Necesitamos generar una mirada colectiva en que lo que ustedes han aprendido, que saben mucho, Irene, Araceli, y agradezco muchísimo escucharlas, es muy importante para mí también. Y que todo este Nehuen, toda esta energía, todas estas soluciones tienen que ser globales, porque al final se van a quedar en una isla súper sostenible, pero el planeta se va a caer completo. Y necesitamos generar un surgimiento para nuestro planeta. Toda esta información, todo este esfuerzo, hay que generar más redes. Y tenemos que juntarnos mucho más. Y agradezco muchísimo la invitación de Xavier, ¿no es cierto?, a juntarnos, a conversar, a ver que tu dolor es también mi dolor y que sanémonos juntos. Y para terminar, dejarles un mensaje que lo encuentro maravilloso, que estamos pronto a iniciar,
que es este nuevo ciclo, ¿no es cierto?, de turismo, donde UN Turismo nos habla de turismo y paz. Y yo quisiera darle paz a la naturaleza. Quisiera que los seres humanos definitivamente nos concentráramos en que en la paz, no solamente lo que estamos viendo hoy día con mucha pena que ocurre en muchos países, ¿no?, sino que también tiene que ver con una no paz con la naturaleza permanente. Y creo que ha llegado el momento de que desde el turismo tomemos ese concepto de tener paz con la naturaleza. Muchas gracias por la invitación y bendiciones. Pues muchas gracias a todos vosotros, a los que, pues vuestras aportaciones, vuestras experiencias. Yo creo que es lo que dice Jorge, nos ayuda a hacer ese, no sé si ese duelo a lo mejor, o ese reconocimiento de que no estamos solos, de que hay más problemas parecidos en todo el mundo. Gracias también a las preguntas de los oyentes que han estado detrás, y que, bueno, recordad también que esto está grabado, bueno, y se podrá ver enseguida que se termine, por si queréis ver el principio, os habéis perdido alguna parte. Podéis seguir también en la web de Regenerate Tenerife, pues todas estas grabaciones, porque pensar que han sido 3 sesiones, todas muy interesantes de webinars. Esto va siguiendo con otras acciones, seguir las redes sociales, por tanto, también tenemos los podcasts que han sido grabados y que también muy interesantes, porque así han ampliado mucho más han estado más sueltos los que han estado entrevistados. Y creo que ya no me queda nada más, solo que agradecer toda esta presentación, todo este proyecto, y que sigamos teniendo más posibilidades de encuentros como este para dar más herramientas a los que quieren y creen en lo que pues en salvar ese planeta y salvarnos a nosotros mismos, que en realidad se trata también de eso, ¿no? Y nada más, yo creo que ya está, y muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en redes o en otro mundo. Venga, bienvenidos y nada más. Ya, gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo desde Chile. Un abrazo. Apostando por un modelo regenerativo en los espacios naturales de Tenerife. Más información sobre el proyecto en www.regeneratenerife.com. Regenérate.